colors in my mind. I'm shining in the night, I'm shining in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. I'm shining in the night, I'm shining today. Looking back on the track, gonna do it my way. Buenos Aires es una ciudad llena de secretos. Eso lo comprobé haciendo este mismo programa cuando vi la cantidad impresionante de cúpulas extraordinarias y valiosas que están como remates de edificios que en algunos casos habían quedado escondidas por el crecimiento urbano, o también viendo los misteriosos túneles que naturalmente habían alimentado incontable cantidad de leyendas bajo tierra. Como también da vueltas aquello de que Buenos Aires se parece a París, es que me propuse investigar hasta qué punto ese estilo francés sobrevive en la capital argentina. Porque, ¿qué abunda en Francia? Bueno, castillos y palacios. Pues bien, como castillos ya hice para este programa, entonces decidí componer una nota sobre los palacios de Buenos Aires. Y qué mejor para empezar que la Plaza San Martín, donde allá por 1900 era el epicentro del refinamiento arquitectónico. Basta mirar en derredor. Está la Cancillería, que fue vivienda particular de una señora con mucha plata, Mercedes Castellano de Anchorena. Y entre la bruma aparece la silueta de la Torre de los Ingleses y, más allá, como un navío, el gran rascacielos de Latinoamérica de los años 40, el edificio Cabanag. Pero yo voy al Palacio Paz, un edificio fantástico que se parece a una de las fachadas del Museo del Louvre en París y que está inspirado precisamente en el castillo de Chantilly. Hoy es sede del Círculo Militar, por eso no bien uno traspasa el portón de hierro y bronce y sube las señoriales escaleras de mármol, se encuentra con un impactante óleo del padre de la patria, el general San Martín. Pero de ahora en más, quiero entender bien cómo es que finalmente estoy dentro de una casa, sí, de una casa, de lo que fue una residencia de 140 habitaciones para que fuera habitada por no más de 6 personas. De no creer, ¿no? Entonces, me voy a dejar guiar por mi amigo, el historiador Eduardo Lázari, un gran buceador además de lo que fue la Argentina doméstica a lo largo de la historia. Este palacio, que es uno de los más grandes palacios construidos en el mundo en el siglo XX, tiene 12.000 metros cuadrados cubiertos, es la propiedad de la familia de José Camilo Paz, que fue el fundador del diario La Prensa. Y surge a partir de una confusión en una charla política. Ezequiel Paz, su hijo, se reúne con el presidente Roca, Julio Argentino Roca, era Roca Paz. Su madre era Agustina Paz, así que había una lejana relación familiar. En una charla, Ezequiel le dice, qué bueno sería ser el presidente del centenario. Entonces Roca dice, bueno, sí, contá conmigo para lo que necesites, pero en una charla informal. O sea, el señor Paz tenía vocación presidencial. Tenía vocación presidencial. Entonces decide tomarse en serio ese comentario de Roca y pensar en ser el presidente para 1904. Siendo presidente en 1904, era el presidente del centenario. Claro, al 10. Entonces pone en marcha la construcción de este enorme palacio, un palacio que es una verdadera joya, obra de un arquitecto francés que nunca vino a la Argentina. Esto convirtió a la Plaza San Martín en el patio de los Paz, porque enfrente estaba el Palacio de los Ortiz Basualdo Paz y el Palacio de los Anchorena, uno de los cuales estaba casado con Paz. Así que rodeaban los Paz la Plaza San Martín. La cuestión es que Ezequiel Paz comienza a construir este enorme palacio con la idea de ser el lugar de recepción de los visitantes ilustres para el centenario argentino en 1910.
Una especie de casa de gobierno. Una especie, sí, residencia presidencial. No había en ese tiempo residencia presidencial. Los presidentes vivían cada uno en su casa. Bueno, observando a través del lente de la cámara lo que es el Palacio Paz, yo diría que hubiera sido una extraordinaria residencia presidencial, sobre todo para recibir embajadores o para proyectar hacia el mundo una idea de grandeza. Pero lamentablemente no pudo ser. Cuando llega 1904, Roca, que era un hombre pragmático, que era un hombre absolutamente, digamos, manipulador de la situación política en su beneficio, se olvidó de ese comentario hecho a Paz, lo cual le significó mucho en términos mediáticos porque Ezequiel Paz, que tenía un vínculo muy importante con el diario La Prensa, dio la orden de que no se lo nombre más a Roca hasta el funeral. Ah, sí. Así que durante 10 años el general Roca era el presidente reelecto, era el hombre que gobernó la Argentina 2 veces, pero no se lo nombraba. Y hay que tener en cuenta lo que era el diario La Prensa allá por 1900, con solo ver el edificio, José Camilo Paz había fundado el diario en 1869. El hombre era, por supuesto, millonario, estanciero, pero además escritor, diputado y diplomático. Y su diario fue considerado el medio periodístico más prestigioso e importante de Latinoamérica y un ejemplo de suceso empresarial. Pero José C. Paz murió en Monte Carlo y no pudo ver terminado su palacio. Una lástima, porque si uno camina por el amplio pasillo de color púrpura, queda deslumbrado por los sitiales que encuentra de estilo gótico y por las telas adamascadas de seda francesa que cubren las paredes. Y hay un aire hermético y religioso que se respira aquí, como en una película. Este es un edificio que tiene una característica sumamente importante, que no es un edificio escenográfico, es decir, no son copias, no son simulaciones, sino que todo lo decorativo es original. La Galería de los Cardenales, este es un nombre que yo le doy arbitrariamente, donde realmente uno se siente transitando un palacio medieval. ¿Cuál es el tapizado púrpura? Con el tapizado púrpura, con esos sillones que si uno entra sorpresivamente y ve 10 cardenales sentados en esos asientos, no se asombraría de ninguna manera. El Palacio Paz es de inocultable estilo francés, pero la moda de aquella época era la combinación de estilos en una misma residencia. Ese era el espíritu. Dicen que hay 10 siglos de arquitectura francesa en el interior del Palacio Paz. Así como el vestíbulo, después de la escalera de entrada, es de estilo renacimiento y está decorado con mármoles y luce una hermosa escultura que representa la floración o para otros la vendimia. El comedor está dominado por una gigantesca araña y tiene reminiscencias góticas. Su oscuridad nada tiene que ver con el salón blanco con laminados dorados que tiene reminiscencias de la galería de espejos del Palacio de Versalles, nada menos. Aquí, donde estamos conversando con Lázari. Responde a la, digamos, arquitectura de la Escuela de Bellas Artes de París, Beaux Arts, donde hay una primera planta semienterrada donde estaba todo el área de servicios, una primera planta elevada a la que se accedía a través de una escalera real, sí, donde estaba todo el área, digamos, pública, después el área íntima en la segunda planta y en el tercer piso las habitaciones de los aposentos, servidumbre, ¿no?, de los sirvientes. El dormitorio es el Mira Paz, mide más de 100 metros cuadrados. ¿Sí? Sí. O sea, con suite
Con baño en suite, con ¿no? baño en suite, sí. Estos palacios indudablemente promovían la armonía familiar, porque era poco común que se cruzaran en el palacio personajes de la familia, ¿no? Claro, no había disputas en ese... No había disputas, pensemos que eran familias entre 4, 5, 6 personas, eran viviendas unifamiliares, es difícil entender ese concepto, y que tenían entre 80 y 100 personas de servicio. Para empezar, para entender cómo este palacio fue posible, hay que entender primero cómo era la Argentina dominada por la llamada generación del 80, que fue esa clase dirigente que construyó este tipo de palacios. Pero mejor hay que hacer un poco de historia, o ir aún antes, cuando un palacio así como este no cabía en la mente de ninguno que haya sido testigo, por ejemplo, de la Revolución de Mayo o, por decir otro acontecimiento, de la independencia argentina. Es muy interesante entender que la Argentina, lo que fue a partir de 1810 la Argentina, era en el Imperio Español el sector más pobre del imperio, era el último orejón del tarro. Buenos Aires termina siendo la capital del Virreinato del Río de la Plata por razones estratégicas, único puerto español sobre el Atlántico abierto. Sí. El resto están en el Caribe o en el Pacífico. Y el contrabando, ¿no? Contrabando. Claro. Entonces, no había nobleza en Buenos Aires. Claro. Y cuando en 1870 comienza la Argentina a tener un proceso de desarrollo económico en base a la burguesía terrateniente descomunal, esa burguesía empieza a legitimarse como una nobleza criolla, para lo cual construyen, siguiendo la modalidad inglesa, un gran castillo en la estancia, siguiendo la modalidad francesa, un gran palacio en la ciudad, no solo en Buenos Aires, también en Rosario, también en Córdoba, y finalmente un mausoleo en el cementerio importante del pueblo, en este caso en La Recoleta. Cuando se tenía palacio, castillo y mausoleo, era parte uno ya de esa burguesía que se había convertido en nobleza. De hecho, cuando viene el presidente de Francia, Clemenceau, a Buenos Aires, dice, es evidentemente esta la capital de un imperio que no existe. Que nunca fue. Claro, es una que no ha existido. Que no ha existido. Alguien ha definido a la alta burguesía terrateniente argentina de principios del siglo XX como una corte de Luis XVI con 200 años de atraso, porque los modos eran exactamente los mismos. Hay un dato que es impresionante para entender el concepto, que es que cuando se celebra el centenario, 25 de mayo de 1910, se calculan en 200.000 los argentinos que estaban en París. Allá por 1900, Buenos Aires recibió el título de la París de América Latina, una ciudad a la que acudían millones de inmigrantes europeos, y en consonancia, por aquel mismo tiempo, la cultura francesa alcanzó la cúspide de su influencia universal, y entonces el encuentro era inevitable. ¿Entre quiénes? Entre la élite de los argentinos ricos, deseosos de mostrar al mundo la capital de un imperio que jamás existió, y la poderosa influencia de la arquitectura francesa. Por eso, edificios, calles y jardines a la francesa, todo eso tiene Buenos Aires, ¿no es cierto? Y palacios, obviamente, porque la clase terrateniente argentina tenía muchísima plata, tanta, como se dice, como para tirar para arriba. La famosa manteca al techo, ¿no? Exactamente, coincide con esos tiempos. El personaje central de... Era Macoco. Macoco Alzagonzue, que viajando en uno de los transatlánticos, se calcula que solamente él cruzó, hizo 80 viajes entre Buenos Aires y Europa en transatlántico. Es decir que alguna vez tuvo que hacerlo 2 o 3 veces al año. Sí, claro. Y era muy interesante el barco en el que viajaba. Se cuenta que Teodoro de Ayerza era su contertulio y estaban aburridos jóvenes de 20 años que llevaban en los barcos las vacas para tomar leche fresca. Esta es una excentricidad que no hizo
hizo nadie en el mundo salvo los argentinos, porque había que tomar leche fresca todos los días porque eso generaba salud. Entonces, ¿qué sobraba cada vez que se ordeñaban las vacas que iban en los barcos? Manteca. Con un tenedor, Macoco, cuyo nombre era Martín y que lo ha inmortalizado Dante Quinterno como Isidoro, pincha con un tenedor, un rulito de manteca. Había unas ninfas desnudas en los techos del comedor del barco y le dice a Teodoro, mirá cómo acierto. Y tiró manteca que quedó pegada en el lugar que él había prometido y eso motivó un festejo y que se tomaran una botella de champán celebrando la ocurrencia, y de ahí nace una frase que es tirar manteca al techo, que todo argentino entiende que es el dispendio de la riqueza, sí, y que no la entiende nadie que hable castellano en el mundo salvo nosotros. Y si uno se encuentra de repente con la rotonda del Hall de Honor, simplemente se queda sin aliento. Y entonces aquí entiende al arquitecto francés que quiso reflejar las aspiraciones presidenciales de José Cepaz, el dueño de casa. Fue evidentemente concebido este lugar como el salón de un trono de carácter republicano, claro está, y este es el lugar donde supuestamente los embajadores extranjeros hubieran presentado sus credenciales al presidente de la nación. Este edificio, entonces, sería una versión argentina del Palacio del Elíseo. El Hall de Honor es una obra maestra de la arquitectura, totalmente revestido en mármol, con mármoles que fueron elegidos exclusivamente para que simularan cortinas, y entonces están puestos los bloques cortados de mármol al medio, formando una suerte de espejo con forma de cortinado. Es decir, en vez de poner un cortinado de tela como la gente normal en el mundo haría, estos son cortinados de mármol, y que es una verdadera joya de la arquitectura con un vitral cenital impresionante que ha recorrido el mundo hace relativamente poco tiempo, porque esa imagen, Ricky Martin filmó allí un videoclip de una de sus canciones más conocidas, así que el mundo se pregunta de qué se trata esa escenografía, y era simplemente el hall de ingreso al Palacio Paz. José Cepaz murió antes de que sea terminado, y también el arquitecto que lo diseñó. Entonces, al palacio lo ocupó su esposa Selmira Díaz y sus 3 hijos allá por 1914, al comenzar la Primera Guerra Mundial. Va a ser habitado por la familia aproximadamente 25 años y en la familia que es muy interesante entender que un diario generaba fortunas como para sostener este edificio, más allá de las propiedades en tierras que podía tener la familia. Un detalle muy interesante es que cuando vos comprabas el diario La Prensa, allá por 1900, 1910, 1920, con el ejemplar del día podías acercarte a La Prensa en Avenida de Mayo al 500 y había consultorios médicos y odontológicos gratuitos para los lectores. Pero naturalmente, con el correr de los años, los hábitos, las tendencias arquitectónicas y sobre todo las crisis económicas hicieron inviables la construcción de estos palacios dentro de la ciudad. El ocaso, digamos, de estos palacios como residencias familiares se produce en la década de 1930. La crisis de 1929, que produce lo que Raúl Prebisch fue el inicio del deterioro de los términos de intercambio, hizo que fuera imposible para muchas de estas familias mantener los palacios como residencia. Algunas familias que la vieron venir cambiaron previamente, creando los grandes edificios de rentas como el Palacio Estrugamú, el edificio Cabanag. Entonces estos palacios sufrieron distintos destinos. Muchos de ellos fueron comprados por estados extranjeros como sedes de sus embajadas, el caso de Francia, Italia, Brasil, Estados Unidos.
Otros fueron comprados directamente por el Estado, el caso del Palacio Anchorena, que fue convertido en sede de la Cancillería, lo que conocemos hoy como Palacio San Martín, que era sede de la Cancillería y residencia del canciller. Sí, que estaba acá enfrente. Aquí enfrente. Está aún hoy. Y este edificio que fue comprado por el Círculo Militar. El Palacio Paz es hoy la sede del Círculo Militar. Tiene adosado un hotel donde se alojan oficiales del Ejército o de las otras Fuerzas Armadas. Y desde la perspectiva social, estos estupendos salones suelen alquilarse para eventos sociales, como casamientos, por citar un ejemplo. Y además, funcionan todas las oficinas del Círculo y hay una exquisita biblioteca de literatura de guerra que está entre las mejores que existen en el mundo. Y en la esquina funciona el Museo de Armas de la Nación, la colección de armas más importante de Sudamérica. El Palacio Paz está abierto a las visitas, algo que permite recrear el ambiente de la época. Una parte del palacio, donde había un jardín de invierno y donde estaban las cocheras, las galeras, las caballerizas, fue lamentablemente demolida. Pero aún así, el palacio conserva su esplendor. El mobiliario también traído desde Europa es de una exquisita calidad. Muebles originales, esto es importante, no eran muebles que se compraban aunque fuera en una mueblería de lujo, sino que eran hechos para el edificio. Hay algunas esculturas francesas de principio del siglo que son absolutamente impresionantes, los vitrales que se desarrollan a lo largo y a lo ancho de todo el edificio, los mármoles, y que tenían que ver con la idea de mostrar que la Argentina estaba dispuesta a ser uno de los grandes países de la tierra. Ahora, así como lo veo, vacío, espacioso, pienso que este lugar me ayuda también a descifrar las pasiones y sueños de una élite que hablaba tan bien el francés como el español. Mal o bien, aquí está este inolvidable palacio para los tiempos, que también nos explica una parte importante de la historia de Buenos Aires. A 100 metros de altura, sobre la histórica Avenida de Mayo, uno tiene una vista espectacular de la ciudad a vuelo de pájaro. Es extraordinario el panorama. A un lado, el imponente Congreso con las cercanas cúpulas rojizas que están al borde mismo de la plaza. Por allá se ve el río. Y por el otro lado, el obelisco medio perdido en la ciudad. Y en el otro extremo asoma el rosado de la Casa de Gobierno. El mirador del Palacio Barolo es un privilegio. Son 12 balcones que nos ofrecen una maravillosa vista de 360 grados de Buenos Aires. A este lugar, un edificio francamente monumental, vamos llegando para seguir con nuestro trabajo. Ya traspongo el umbral del Palacio Barolo. La boca de entrada son como las fauces de un animal gigantesco y mitológico. Y algo de eso hay. Porque ¿qué hay de cierto en todo lo que se dice de este palacio misterioso? ¿Qué son esas raras inscripciones en latín que están pintadas en las paredes? ¿Qué significa esa escultura que representa un enorme pájaro, tal vez un águila, llevando en sus alas el cuerpo yacente de un ser humano? De todo esto, y del señor Barolo, que lo construyó, y del arquitecto Mario Palanti, que lo diseñó, voy a hablar con Eduardo Lázari, que tiene aquí su lugar de trabajo. El Palacio Barolo es un edificio que solamente pudo haberse hecho en el año que se hizo. Si se hubiera hecho 10 años antes, nadie lo hubiera entendido, y si se hubiera hecho 10 años después, hubiera quedado como una antiguaya. Este edificio que surge de una conjunción de un millonario con un arquitecto ambicioso, que además
el arquitecto es un beneficiado por la providencia porque el millonario le dijo, haga el edificio que usted quiera que yo lo pago. Es casi el proyecto ideal para un arquitecto. Barolo era un empresario agropecuario que había desarrollado una industria textil en base a sus grandes majadas de ovejas y que decide hacer este edificio de oficinas con la doble perspectiva económica. Uno, tener su casa central y a la vez 400 oficinas para poder alquilarlas, poder rentarlas y hacer un negocio que hiciera sustentable el edificio. El señor Barolo creía que la Argentina se iba a llenar de europeos corridos por las guerras y entre ellos iban a venir muchos italianos compatriotas suyos. Él creyó entonces que un edificio de rentas sería un negocio redondo. Ahora, lo singular es cómo lo dibujó al edificio el controvertido arquitecto Mario Palanti. Sospechamos por el carácter de Palanti que Barolo puede haberle sugerido ideas, pero la conformación del edificio es una decisión arquitectónica de Palanti. Por supuesto, Palanti propone un edificio mucho más ambicioso. En el momento que se construye, se tardó 2 años en construir. Es un edificio muy audaz de hormigón armado, que al momento de ser inaugurado era el edificio de hormigón armado más alto del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. Competía con los rascacielos estadounidenses, que eran de estructura de hierro. Fue el edificio más alto de Sudamérica durante 11 años, de 1923 a 1934, pero el detalle es el eclecticismo de su arquitectura, donde tenemos ventanas ojivales, ventanas románicas, tenemos algún renacimiento italiano y sobre todo algunas imposiciones artísticas muy curiosas. Por ejemplo, toda la bóveda del vestíbulo principal tienen reproducidas frases latinas, no frases en italiano. Las lámparas están sostenidas por cóndores machos, cóndores hembras, dragones machos, dragones hembras, es decir, una mezcla de lo fantasioso con lo autóctono. Es que Mario Palanti dijo sobre su obra: hice un rascacielos latino. Y es cierto, es como un monumento autocelebratorio de la cultura italiana. Pero el tema que intriga es que el Barolo está lleno de símbolos, porque para muchos, en sus 25 pisos, está representada la Divina Comedia, una de las obras más empinadas de la literatura universal. La Divina Comedia está escrita en primera persona. Su autor, Dante Alighieri, narra un viaje por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso. ¿Y qué tiene que ver este edificio con eso?, nos preguntamos. ¿Cómo encaja ese argumento en el Palacio Barolo? Hasta el segundo piso es el infierno que tiene subsuelo, que tiene una cámara secreta dentro de la construcción que algunos sospechan que fue pensada como la cámara mortuoria para los restos de Dante. Del tercer piso al 14 el purgatorio y del 15 en adelante el paraíso, es decir, los cantos de la Divina Comedia. En la altura del edificio son 100 metros, exactamente igual a los cantos de la Divina Comedia, y como curiosidad, uno para acceder al edificio no tiene otro camino que entrar por el infierno, tomar los ascensores. Algunos te llevan hasta lo más profundo del infierno y hasta el piso 14, otros te llevan directamente desde esa medianía del infierno que es la planta baja al piso 14, pero cuando vos llegás al piso 14, si querés acceder al paraíso, no tenés más camino que hacer unos 20 metros transitando por el purgatorio. Te subís al ascensor y llegás al paraíso. Es decir, que no hay forma de llegar al paraíso si no es pisando el infierno y pisando el purgatorio. Para algunos arquitectos, el Barolo tiene una significación tan importante para Buenos Aires como la Sagrada Familia lo es para la ciudad de Barcelona. El arquitecto Palanti comenzó la construcción en 1919
y la culminó en 1923. Por entonces, la Avenida de Mayo era la gran calle, la gran vía de Buenos Aires. En uno y otro extremo estaban, por ejemplo, los poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, y también el lugar del cuarto poder. Había 3 edificios que pertenecían a los principales diarios de Buenos Aires. O sea, allí el Barolo era el rascacielos de esa avenida cosmopolita. Y además tenía, y tiene, por supuesto hasta el día de hoy, un pasaje interno que vincula la Avenida de Mayo con la calle Hipólito Yrigoyen. Y a pesar de que durante muchos años estuvo algo abandonado, ahora ha recuperado su esplendor con una paulatina restauración. Por supuesto, el edificio tiene algunas características anticuadas para lo que fue el desarrollo de los edificios de oficinas de los años 30. Por ejemplo, el baño es compartido por piso, lo cual le ha dado cierto aire vintage, ya que no hay grandes corporaciones que tengan sus oficinas acá, o grandes estudios de abogados o escribanías, y entonces eso le da cierto, ¿cómo decir?, cierto tono muy amable, porque, bueno, hay cierta cordialidad en las vecindades de este edificio. Pero me imagino que cuando se inauguró debe haber sido todo un acontecimiento, ¿no? Cuando se inauguró, para la piedra fundamental estuvo el intendente de Buenos Aires, para la inauguración estuvo el nuncio apostólico. Lamentablemente no hay registros, pero se dice que don Marcelo Torcuato de Alvear tuvo oficinas aquí. ¿Y esto, Fernando, el segundo subsuelo? Segundo subsuelo, tableros eléctricos. ¡Oh! ¡Qué bueno que está esto! El arquitecto Fernando Carral me guió dentro del palacio hasta uno de los subsuelos. Es decir, me mostró en el mismísimo infierno el tablero de electricidad original del edificio de 1923, que está perfecto, pero parece algo así como la sala de máquinas del Titanic o el gabinete donde se le dio vida al doctor Frankenstein. Ahí está. Ahora, Fernando fue de algún modo el rescatista del faro del Palacio Barolo, al que se accede, por supuesto que trepando por una estrecha escalera de caracol. Este es el fantástico remate del palacio y Fernando Carral se siente feliz como custodio de esta belleza recuperada. ¿Y esto llega lejos, Elas? La vez pasada vinieron la gente de balizamiento de Marina y me dice, es un faro de 100 kilómetros. Como que en 100 kilómetros daría en Candila. ¿100 kilómetros? 100 kilómetros. Dicho por los de Marina, ¿no? Y Fernando, ¿cuál era la idea de tener este edificio con esto en el remate, con un faro en el remate? El remate, en este caso, en el caso del edificio, en la simbología del edificio, el faro es Dios, es la luz divina, ¿no? Ah. Ese es el criterio de los faros. Mario Palanti, nuestro arquitecto del Barolo, tiene fama de maldito por su adhesión manifiesta al fascismo italiano encarnado por Benito Mussolini. ¿Y acaso eso lo excluyó del panteón de los grandes arquitectos, tanto en Argentina como en la mismísima Italia? Pero los que saben también dicen que más allá de la Divina Comedia, el arquitecto dibujó un palacio que está lleno de símbolos masónicos. Cuando uno habla con masones, por ejemplo, los masones dicen que ellos ponen muchos símbolos evidentes para ocultar los que les interesan. Entonces, por ejemplo, uno puede ver que la letra A de los ascensores, donde dice ascensor en la planta baja, la A es un compás y una escuadra. Eso se ve, está claro. Que es un símbolo masón, ¿no? Que es un símbolo masónico espléndido. Y la entrada al edificio es por medio de un damero, otro símbolo masón. Las rejas de las escaleras maravillosas que llegan hasta el piso 14 son flechas que están ubicadas conduciéndote hacia abajo, no hacia arriba.
Por otro lado, un edificio que está vacío siempre tiene la presencia de algunos fantasmas, de algunas cuestiones. Por ejemplo, no se ha logrado resolver el tema de los ascensores, que siempre en el momento más inapropiado se detienen. Hay 2 ascensores del Barolo que son circulares, que vienen en un tubo, que además sus ascensores, digamos, los techos están abiertos, es decir que vos viajando en el ascensor ves todo el tubo, y muchas veces cuando uno se va de noche, de golpe se enciende algún piso sin que haya ningún tipo de justificación. El Barolo tiene 1410 peldaños, unos 236 metros de mármol de Carrara, y después de años, unos 40 años de abandono, ahora luce restaurado y ya es monumento nacional. Y se lo tiene merecido. El Barolo, al revés de otros palacios porteños, no fue hecho como residencia particular, pero sí fue audaz, atrevido en sus líneas y en su raro diseño que mezcla estilos, donde hasta se adivinan ciertos detalles que parecen de inspiración oriental, sobre todo en la cúspide del rascacielos de Palanti. Además, es el primero de los grandes edificios que señala claramente el triunfo de la cultura de los inmigrantes que se abrieron paso en un país extraño y pudieron convertirse en millonarios. El Palacio Barolo no tendrá el boato de los palacios de inspiración francesa, pero como una moderna torre de Babel, está plagado de misterios, esoterismo, y contiene en sus 25 pisos nada menos que al infierno, el purgatorio, el paraíso y en la cúspide, el ojo de Dios. En pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, ahí en el cruce de Córdoba con Florida, hay un palacete muy fotografiado, sobre todo porque impacta a partir de su puerta de hierro forjado y bronce. A este elegante edificio lo elegí porque tiene notables diferencias con los anteriores y también sus propias singularidades, sin dejar de ser, como los otros, un palacio con todas las de la ley. El historiador Lázari me recibió en una sala enmaderada donde cuelgan viejos cuadros con motivos marineros. Estamos en el Centro Naval, inaugurado hace poco más de 100 años. En esa etapa muy vinculada al centenario de la Argentina, 1910-1916, todas las construcciones, no solo los palacios propiamente dichos, que eran las viviendas unifamiliares, tienen aires de palacio. Y este Centro Naval, que es un edificio que se construye para club, es decir, cumple la función que actualmente, después de 100 años, sigue manteniendo, tiene la característica, en primer lugar, de haber sido pensado para celebrar el centenario de la Marina de Guerra. Por eso se inaugura en 1914, en el centenario de la campaña de Brown a Montevideo. Y el edificio, hecho en un exquisito estilo Beaux Arts, Bellas Artes, tiene muchos detalles que vinculan, por un lado, esta idea del palacio con la idea de la conmemoración histórica. Por eso las puertas de este palacio son las más bellas de Buenos Aires. Los bronces son bronces fundidos de cañones de la Guerra de la Independencia, es decir, que tienen un valor penetrante en la historia. Los anoles del Centro Naval tienen refinadas esculturas
Y el arquitecto que lo diseñó resolvió la ubicación de la esquina con espacios circulares que hacen las veces de museo marino, con elementos históricos propios de las viejas embarcaciones nacionales. ¿Este sería el salón de fumar o algo así? Claro, el salón que estaba en las épocas en que se podía fumar libremente, previo a la biblioteca, y donde se podían tener reuniones privadas por parte de los oficiales. La expectativa... Este palacio tiene una característica que hay que destacar, que no es un palacio escenográfico. Es decir, ¿cómo es eso? Lo que estamos viendo es lo que es. Son maderas de primera calidad, la decoración dorada es oro en lámina y está hecho con los materiales de mejor calidad. No es una escenografía, sino que es un palacio de verdad, los pisos hechos en roble de Eslavonia y, como bien vos decís, una de las pinacotecas navales más espléndidas del mundo. Y además cuadros que forman parte de una colección única hecha en Europa a mediados del siglo XIX, que relatan toda la batalla de Trafalgar. Nada menos. Y que están aquí en este edificio. En su momento hubo ofrecimientos del almirantazgo inglés para comprarlos al valor que deseara el centro naval. Así, pongan el precio, nosotros le dejamos el cheque, usted ponga el valor, y les impide a la Marina Británica completar la secuencia de la batalla de Trafalgar. ¡Qué bárbaro! ¿No? Y están acá. Y están aquí. Una maravilla es el magnífico mobiliario de la biblioteca, donado por el conocido empresario naviero Miguel Mianovich. No es fácil encontrar una biblioteca así, con puertas y vidriadas. Sus anaqueles contienen obras valiosísimas. Todo lo que tiene que ver con los intereses marítimos argentinos está aquí. Y los más importantes historiadores navales han trabajado sus obras precisamente en este lugar. Tiene que ver, digamos, este palacio con una idea muy interesante, porque hay una importante biblioteca, hay salones de fiestas, salón de lectura, y la presencia de esculturas diferentes que van desde el presidente Sarmiento, que fue el fundador de la escuela naval. En estos severos salones se produjeron seguramente debates donde se hablaba desde la organización de las paradas navales para celebrar el centenario de la independencia en 1916, tanto como las posturas frente a las guerras mundiales, sin olvidar la politización extrema del arma en 1955 y, por supuesto, la dolorosa Guerra de las Malvinas. El caso de este centro naval marca una dulce contradicción, que es que la tradición naval argentina está inspirada sin duda en la Marina Británica. Sí. Sin embargo, el estilo del edificio tiene que ver con lo que era la representación aristocrática de la Argentina de principios del siglo XX, que era el modelo estilístico, el modelo decorativo, el modelo cultural francés. Este es un salón de fumar que no desentonaría en ningún gran club inglés, claro, con toda claridad, y además con esa impronta marina propia de la cultura británica. Aquí tenemos desde maquetas de buques, la fragata Sarmiento, la fragata Libertad, y algunos episodios de la historia naval argentina, como un magnífico regalo que hizo el Reino de Suecia a la Argentina por el rescate de esa expedición en 1903, donde la República Argentina va montada en una barca vikinga. La barca vikinga es una bellísima escultura que recibió el gobierno en reconocimiento al arriesgado rescate que protagonizó la corbeta Uruguay cuando fue a auxiliar al barco científico del sueco Otto Nordenskjöld, que quedó atrapado por los hielos en la Antártida. Ingresar al salón de fiestas del segundo piso, inspirado en la sala antigua del Museo del Louvre, es una experiencia
de rápido traslado a otro tiempo, al tiempo, diríamos, de la Belle Époque. De día, la luz solar tiene un efecto de aura encantada que baña las columnas, el noble piso de roble y los apliques y arañas que lo visten. El recinto luce los cielos rasos labrados y ornamentados con dorado a la hoja, donde se destaca un escudo que no es el nacional, pero se le parece. Todo lo que vemos, obra de dos notables arquitectos. Dunant y Garnet, que son los dos arquitectos, hicieron una escalera verdaderamente imperial, una escalera real que abarca todos los niveles del edificio y además dos ascensores de forma circular. Sí, eso es muy curioso. Es muy curioso y que tienen unas puertas corredizas que son verdaderamente únicas, yo no conozco otro ejemplo, y que le dan al edificio una jerarquía impresionante, más allá de lo que es también su fachada. Y este edificio, el del Centro Naval, es un retrato de la Argentina opulenta, ¿no? Claramente este edificio es un claro exponente y que forman parte de ese esfuerzo que hizo la Argentina desde 1900 en adelante para sentarse en la mesa de las grandes naciones de la tierra. Y la opulencia de la cual la Argentina podía darse el gusto, en este edificio es claramente una lectura que buscaron quienes lo construyeron, que buscaron quienes lo ordenaron construir y que sin duda buscaron quienes lo utilizaron. Y así hemos visto algunos de los grandes palacios que atesora Buenos Aires, la ciudad que quiso parecerse a París y que alguna vez lo logró. De aquel tiempo, todas las grandes obras sobreviven, las de los millonarios que solían tirar la manteca al techo, hasta los palacios que también fueron clubes, como el Centro Naval, y los palacios que también hizo el Estado y que aún hoy seguimos admirando.